Bien, hermanos, como comentaba, hoy vamos a enfocarnos en comenzar a escudriñar los deberes dentro del matrimonio. Ya se ha estado hablando de forma general de varios aspectos, ya se ha hablado de qué es el matrimonio, ya se ha hablado de quiénes son aquellos que deben de buscar matrimonio. Hoy vamos a comenzar a adentrarnos en las particularidades del matrimonio, aunque no tanto, porque lo que hoy vamos a ver es más una especie de fundamento para todo lo demás que se va a continuar enseñando. Y es que podemos clasificar los deberes dentro del matrimonio en dos particularmente. Uno de ellos se refiere a aquellos deberes que son necesarios para el sano desarrollo del matrimonio, para la estabilidad del matrimonio, para que haya armonía dentro del matrimonio, para que nuestros matrimonios sean agradables. En ese sentido, escudriñaremos más adelante, o se estudiará más adelante, aspectos como el amor, el afecto amoroso mutuo que debemos tener los unos para con los otros dentro del matrimonio, esposo y esposa. Veremos la necesidad del cuidado mutuo los unos para con los otros, la necesidad de cuidar el alma de la esposa y cuidar el alma del esposo, cuidar el cuerpo de la esposa, cuidar el cuerpo del esposo, etcétera, etcétera. Estas cuestiones serán mucho más prácticas en un sentido, pero hoy vamos a enfocarnos en estos deberes que son absolutamente necesarios tanto para la existencia como para la preservación del matrimonio. Sin el cumplimiento de estos deberes, hermanos, el matrimonio no existe, o es quebrantado, o es disuelto, destruido, es afrentado, es fracturado. Por eso es que menciono que estos deberes, principalmente los del día de hoy, funcionarán más como este fundamento teológico para todo lo demás que se va a estar estudiando. Y estos deberes, los deberes que preservan el matrimonio, para el estudio del día de hoy los vamos a dividir en dos solamente. Por una parte vamos a hablar de la unidad conyugal como un deber mutuo. E insisto, vamos a estudiar deberes mutuos. En su momento llegaremos también incluso a los deberes particulares del varón y los deberes particulares de la mujer. Pero todo lo que estaremos viendo tiene que ver con deberes mutuos, deberes que corresponden tanto al hombre como a la mujer dentro del matrimonio. Y dentro de estos deberes que preservan el matrimonio, entonces encontraremos en primer lugar la unidad conyugal. El deber de la unidad conyugal. Y en segundo lugar, la castidad conyugal. El deber de la castidad conyugal. Estos deberes son fundamentales tanto para la existencia como para la preservación del matrimonio. Y eso es lo que nos disponemos a estudiar el día de hoy. Pero ahora, antes de comenzar a entender qué es la unidad conyugal o qué queremos decir por unidad conyugal y qué queremos decir por castidad conyugal, es importante que una vez más comprendamos, hermanos, la importancia del matrimonio. Si usted va a la carta a los Romanos, en su capítulo número 9, capítulo 8, versículo número 29, las Sagradas Escrituras nos enseñan ¿cuál es el propósito de nuestra existencia como cristianos? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? El texto dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El llamado del cristiano, hermanos, se enfoca en que Dios tiene el propósito de que seamos conformados a la gloriosa imagen de su Hijo. Ese es el propósito de nuestra salvación principal, hermanos. Que usted y yo, como creyentes, cada vez reflejemos más y más el carácter del glorioso Redentor, del glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y cada aspecto de nuestras vidas tiene ese propósito, tendrá ese propósito.
Cada uno de los ministerios que nosotros tenemos tienen ese propósito. El propósito de que seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y para ello es necesario que nosotros seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. En Romanos 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, siguiendo el hilo de pensamiento, llega a la aplicación práctica de toda la teología que ha estado desarrollando en esta preciosa carta. Y en Romanos 12, 1 y 2, él exhorta a los creyentes diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por medio de la palabra, hermanos, que Dios va transformando, va renovando nuestro entendimiento, a fin de que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando específica y particularmente del matrimonio, hermanos, quiero que hoy volvamos a poner en nuestras mentes y corazones que aquellos que estamos casados, aquellos amados hermanos que estamos aquí y que estamos casados, y aquellas hermanas que están casadas, tenemos un principal ministerio delante de Dios. Y este ministerio tiene el propósito de que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El principal ministerio que usted y yo tenemos es precisamente el de ser esposo, el de ser esposa. La palabra de Dios da prioridad a este ministerio. Cuando usted y yo hemos unido ya nuestra vida en matrimonio, ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio. En ocasiones he hablado con hermanos sinceros, honestos, que a veces tienen deseo, carga por servir al Señor, quisieran participar en evangelismo, quisieran participar en las diferentes actividades que hay dentro de las iglesias locales, porque ellos dicen que desean servir al Señor, que su anhelo es servir a Dios. Pero muchas de las veces están pasando por alto que tienen un servicio que tienen que llevar a cabo primeramente. Muchas de las veces se les olvida que tienen un ministerio que incluso en ocasiones están descuidando. Y ese es el matrimonio, hermanos. El matrimonio es el llamado que Dios nos ha dado a muchos de los que estamos aquí en este lugar. El matrimonio es algo particular, es algo especial. Es algo sumamente importante, de mucha relevancia, hermanos. Ese es el ministerio que usted y yo tenemos principalmente por sobre todos los demás que Dios nos pudiera haber dado. Incluso el hermano Héctor dio un estudio el domingo pasado acerca de los requisitos para distinguir o reconocer a un hombre que tiene llamado al pastorado. Y uno de los requisitos, hermanos, es que este hombre sea uno que pueda dar testimonio de que tiene un matrimonio saludable. Si el hombre o el varón o el hermano en cuestión no tiene un matrimonio saludable, entonces automáticamente está descalificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro pastor, antes de ser pastor, es esposo, hermanos. Este es el precioso llamado que Dios nos ha dado. La pregunta es, ¿estamos nosotros o tenemos nosotros este entendimiento con respecto a nuestro matrimonio? ¿Es para nosotros la prioridad en nuestro diario caminar? ¿Realmente le damos el lugar que corresponde a este ministerio, hermanos? Como esposos, como esposas, ¿estamos escudriñando las Escrituras para entender cuál es la voluntad de Dios o cómo es que Dios me manda a llevar a cabo y desarrollar mi rol como esposo o mi rol como esposa? Si usted está casado, hermano o hermana, tendríamos que estar continuamente estudiando las Sagradas Escrituras, porque es por medio de ella que es transformado nuestro entendimiento, a fin de saber cómo glorificar a Dios en este precioso ministerio que el Señor nos ha dado, hermanos. Pensemos entonces el día de hoy en primera instancia, y eso quiero ponerlo en nuestras mentes y corazones, que de lo que estamos hablando aquí es de algo sumamente relevante. Dios usa el matrimonio para forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. De ahí la importancia que aprendamos a ser esposos o a ser esposas. Muchas de las veces cuando atendemos alguna cuestión de consejería,
Los problemas que surgen es a causa de que ignoramos cuál es nuestro deber como esposo. Ignoramos cuál es nuestro llamado como esposa. No hemos tomado diligentemente el tiempo necesario para escudriñar las Sagradas Escrituras y dejar que Dios hable a nuestros corazones y seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento a fin de glorificar su santo nombre, hermanos. De ahí que, una vez más, será importante que estudiemos, no solamente los días en que hay estudio de piedad en el hogar, sino constantemente, hermanos, en casa. Nuestros deberes, nuestras responsabilidades, en qué consiste este hermoso llamado, en qué consiste este hermoso ministerio. A veces pensamos que tenemos que estudiar más bien para desarrollar algún tipo de ministerio evangelístico o de enseñanza, pero nos olvidamos que tenemos que estudiar para saber cómo es que Dios demanda que seamos esposos y esposas bíblicos. Y eso es algo de lo que nos proponemos comenzar a hacer el día de hoy entonces, hermanos. Que el Señor conceda gracia para que hoy podamos grabar en nuestros corazones la importancia de este deber, de estos deberes mutuos, la unidad conyugal y la castidad conyugal. Porque sin estos, hermanos, el matrimonio es destruido. Así que veamos entonces en primera instancia lo concerniente a la unidad conyugal. Dice William Gouge respecto a este deber lo siguiente: el primer, el más elevado, el principal y el más absolutamente necesario deber que comparten los esposos es la unidad conyugal. A través de la unidad conyugal, marido y mujer son considerados una sola carne. Y por lo tanto es por medio de este deber que se preserva la sagrada unión por la que ambos han sido vinculados. Fin de la cita. Las Escrituras nos hablan acerca de esta realidad, hermanos. Mire, vayamos a 1 Corintios capítulo 7. Estaremos viendo bastantes textos, varios versículos de este capítulo para que lo tenga por ahí apartado, porque estaremos yendo a otros, pero regresando a 1 Corintios 7 constantemente. 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo habla acerca de esta unión cuando exhorta a los esposos. Observe cómo dice, primeramente versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y el versículo 11, parte B, dice, y que el marido no abandone a su mujer. Este vínculo, hermanos, el vínculo del matrimonio es uno fuerte. Y es tan fuerte que incluso aun cuando un hombre o una mujer que están casados, que están unidos en matrimonio y no son creyentes, pero llega el Señor y en su misericordia y gracia salva a alguno de ellos, con todo ese vínculo permanece aún, hermanos. Ese vínculo no se destruye, sigue siendo real. El apóstol Pablo lo dice incluso ahí más adelante, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Podemos ver, hermanos, de entrada entonces la importancia de este vínculo, la trascendencia de este vínculo, al punto de que si alguna pareja o en algún matrimonio, en alguna pareja llega a haber salvación, este vínculo permanece. Las Escrituras lo enseñan. Pablo exhorta, si su esposa no es creyente, si su esposo no es creyente, no lo abandone. ¿Y por qué es que es tan importante o es tan trascendente este vínculo? Hay dos razones, hermanos. Por causa de su autor, por causa del autor de este vínculo y por causa de la naturaleza de este vínculo. En Mateo capítulo 19, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto. Versículos 4 al 6, cuando le hacen una pregunta con respecto
al divorcio, aquellos fariseos, aquellos hombres que siempre buscaban la forma de hacer tropezar a nuestro Señor Jesucristo con alguna de sus enseñanzas, nuestro Señor Jesucristo responde estas palabras, versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Observe, hermano. Nuestro Señor Jesucristo está citando ahí palabras de Génesis, tomadas de Génesis. Y Él está diciendo, el autor de este vínculo, hermanos, del vínculo matrimonial no es otro sino Dios mismo. Y lo que Dios ha unido, dice nuestro Señor Jesucristo, no lo separe el hombre. Cito una vez más palabras de William Gouge. Tal es la naturaleza del vínculo matrimonial que hace de los dos una sola cosa y los une más estrechamente de lo que cualquier otro vínculo es capaz de unir. No hay otro vínculo, hermanos, en las Sagradas Escrituras como el del matrimonio, hablando terrenalmente. Este es un vínculo muy particular, cuyo autor es Dios y cuya naturaleza es muy peculiar. Dos que en otro tiempo eran completamente desconocidos, llegan a ser una sola carne, porque es Dios quien lo ha determinado de esa forma. Esto es algo hermoso, hermanos, es algo glorioso y es algo que deberíamos de reflexionar el día de hoy y recordar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amado hermano, amada hermana, usted es una sola carne con su esposo o con su esposa. ¿Qué especial es entonces el matrimonio, hermanos? ¿Qué particularidad hay en esta unión cuyo autor es Dios mismo, hermanos? Ahora, tristemente, hay un vicio que es completamente contrario a este deber mutuo. William Gouge lo llama en su libro la deserción. Tristemente, hoy en el mundo estamos rodeados de casos de deserción, ya sea de parte del esposo o de parte de la esposa. ¿Qué pasa cuando ocurre algo de esto, hermanos? No pienso meterme mucho en este aspecto, pero quiero simplemente mencionarlo. ¿Qué ocurre cuando dentro de este precioso vínculo, una de las dos partes lo elimina por medio del abandono, por medio de dejar a su esposo o a su esposa? ¿Qué es lo que dicen las Escrituras respecto a ello? Bueno, en un sentido nosotros entendemos, si regresamos a 1 Corintios capítulo 7, esta deserción es algo pecaminoso. Sin embargo, en el versículo número 15 del capítulo 7 de la primera de los Corintios, el apóstol Pablo da instrucciones respecto a situaciones como esta. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Cuando muchas veces, y esto ocurre usualmente o mayormente, cuando llega la salvación en un hogar, el Señor salva al esposo, el Señor salva a la esposa, y en ocasiones el cónyuge que no ha sido salvado comienza a manifestar un claro aborrecimiento hacia el Evangelio, y hay un punto en el que es tan marcado el aborrecimiento que prefiere abandonar al esposo, prefiere abandonar a la esposa. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, en semejante caso, el creyente no está sujeto a servidumbre. A paz nos ha llamado el Señor. Deje que se vaya, deje que parta. Y ahí es donde también ya hay diferentes posturas. Hay varias iglesias, varias denominaciones que abordan diferentes posturas. Nosotros particularmente creemos que cuando esto acontece, el esposo o la esposa que ha sido abandonado tendría libertad de volver a hacer su vida en matrimonio. Pero no vamos a entrar en esos aspectos. Hay estudios que nuestro hermano ya ha dado respecto a ello. Sin embargo, la deserción es algo pecaminoso y es algo indeseable dentro de este precioso vínculo, hermanos. Por lo que, como cristianos, somos llamados a buscar preservar esta unidad, preservar este vínculo. Ahora, ¿qué debemos hacer para preservar este vínculo? Esos son los aspectos prácticos que se irán desarrollando a lo largo de los otros estudios cuando comencemos a hablar tanto de los otros deberes mutuos que son necesarios para una sana convivencia, como los deberes particulares tanto del esposo como de la esposa.
Pero déjeme abordar ahora el segundo aspecto de estos deberes que son absolutamente necesarios para la preservación del matrimonio, y aquí es donde vamos a desarrollar un poco más el día de hoy. El segundo deber es la castidad conyugal. La castidad conyugal. ¿Qué significa esto, hermanos? Ahora, yo sé que cuando pensamos en castidad, actualmente, lo que podemos pensar es esa virtud que es necesaria en las personas solteras. Esa virtud que corresponde al guardarse de las relaciones sexuales en las personas solteras. De hecho, muchas veces pensamos en castidad y la pensamos como sinónimo de la palabra celibato. Ahora, puedo entender esto por causa del contexto papista, romanista, que es quien ha abogado por esta clase de cosas. Para los romanistas, el matrimonio, la unidad conyugal, es algo hasta cierto sentido un tanto pecaminoso, ¿no? Y para ellos la castidad tiene relación más bien con esa abstinencia. Pero lo cierto es que cuando hablamos de castidad, hermanos, aún en el diccionario encontramos que castidad se refiere a pureza, se refiere a integridad, se refiere a virtud, se refiere al estar apartado de toda clase de vicios, de perversiones. Así que, ¿cómo podemos entender este término aplicado al matrimonio? Hay dos sentidos en los que podemos entender este término aplicado al matrimonio. El primero de ellos es en un sentido espiritual. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 12, el apóstol Pablo habla de la iglesia. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es la palabra casta en el griego. ¿Sí? Podemos pensar entonces en esa pureza espiritual, pero también podemos pensar en el aspecto físico. Cuando hablamos de castidad conyugal, hablamos del aspecto físico, hermanos. Y en nuestro caso lo vamos a enfocar principalmente a ese aspecto, el aspecto físico el día de hoy. Vaya por ejemplo a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. El apóstol da instrucciones aquí con respecto a la conducta de las esposas, de las ancianas. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pueden ver allí la forma en la que el apóstol Pablo habla de la conducta de una esposa como una conducta casta. Está aplicando este término, este concepto a una mujer que está casada. Ahora, también podríamos aplicar esta misma característica a los varones. La conducta de los varones que son casados debe ser una conducta casta. De ahí que entonces dentro del matrimonio la castidad se refiere a aquella virtud por la que los esposos son fieles el uno al otro y evitan que sus cuerpos sean contaminados con carne extraña. Esa es la castidad conyugal de la que estamos hablando el día de hoy, o a la que queremos referirnos el día de hoy. La Biblia nos enseña en Hebreos 13:4 que el matrimonio es algo honroso y que debe ser sin mancilla. Y es a esto a lo que se refiere, a la pureza que debe de existir dentro de este vínculo, hermanos. La castidad, la virtud. Una virtud que, contrario a lo que pensarían los papistas, es posible dentro del matrimonio a la luz de textos como estos. La Biblia nos enseña que el matrimonio y aún ese vínculo íntimo es algo casto, puede ser algo casto. Y este es un deber mutuo tanto del esposo como de la esposa. Es algo por lo que debemos velar tanto el uno como el otro, que esta unidad, que esta intimidad sea en pureza, que sea virtuosa, hermanos. La Biblia nos da lugar a entender esto. Ahora, regresando a 1 Corintios capítulo 7, a fin de guardar la castidad en el matrimonio,
el apóstol Pablo en el versículo número 2 exhorta a los esposos a que cada uno tenga que su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Observe ahí dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto es la castidad de la que estamos hablando, hermanos. La fidelidad, en otras palabras. Cuando Salomón escribe Proverbios, en Proverbios 5:19, dice las siguientes palabras: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y esto lo está hablando en el contexto de la mujer de la juventud. Él está exhortando a su hijo, hablando acerca de la mujer de su juventud. Recréate en ella. Es algo lícito, es algo casto, hermanos, cuando lo entendemos bíblicamente. Es algo que tenemos que tratar de quitarnos esa mentalidad mundana, moderna, que nos hace ver el matrimonio y el lecho del matrimonio como algo un tanto indigno, sucio. No es así, hermanos. Siempre y cuando vayamos a la luz de las Escrituras y vivamos a la luz de las Escrituras, eso es algo casto, hermanos, algo puro, algo que es necesario incluso. Tenemos el deber, tanto el esposo como la esposa, de buscar encontrar deleite en el uno y en el otro. Ese es el llamado dentro del matrimonio, hermanos, a deleitarnos mutuamente, a vivir en esa pureza, a vivir en esa castidad. De hecho, si va usted a Malaquías, bueno, voy a leerlo porque lo saqué de otra versión, Malaquías 2:15, se nos enseña en ese texto que la castidad dentro del matrimonio incluso colabora en la conservación de una simiente piadosa en la tierra. Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Este texto es un tanto complicado, pero en el comentario que estamos utilizando, en el libro que estamos utilizando, lo aplicaba para este contexto en particular. Y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, porque es mucho más claro el sentido de lo que queremos aplicar aquí. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Es una traducción que nos ayuda a entender un poco el sentido que el autor William Gouge quería darle al pasaje para aplicarlo en este contexto. La castidad, la pureza dentro del matrimonio aún cumple con el propósito de guardar una simiente para Dios. Una descendencia santa para Dios, porque en la medida en que nosotros, esposos y esposas, vivamos esta castidad conyugal, nosotros estaremos educando hijos que crecerán entendiendo estas gloriosas verdades, hermanos. En un tiempo, hermanos, en el que hay tanta oscuridad, en el que hay tanta depravación, tanta maldad, es tan importante, hermanos, que como cristianos nosotros aprendamos la castidad del matrimonio, de nuestra vida conyugal. Y que podamos levantarnos con el entendimiento bíblico y abogar por esta realidad y instruir esta realidad, enseñar esta realidad, vivir esta realidad, hermanos, porque así es como también este mundo es impactado, es sacudido. Los pensamientos modernistas, los pensamientos paganos, los pensamientos perversos que hay allá afuera son atacados por medio del cristiano que vive verdaderamente conforme a la voluntad de Dios y por los matrimonios que glorifican a Dios con una castidad conyugal, hermanos. Ahora, lo que contradice abiertamente a esta castidad conyugal, el pecado o vicio, como lo llama William Gouge, que afrenta directa y severamente a este deber mutuo, hermanos, no es otro que el adulterio. El adulterio es lo que va a quebrantar este deber mutuo que es la castidad conyugal, hermanos. El adulterio es un pecado sumamente grave que da incluso lugar al divorcio. En Mateo 5, versículo 32, Mateo 19, versículo 9, nuestro Señor Jesucristo habla de como una causante de divorcio. La voluntad de Dios no es el divorcio dentro de los matrimonios. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo en estos dos textos habla acerca de que el adulterio, en última instancia, es una causante de que este vínculo sea quebrantado, de que la castidad conyugal sea verdaderamente afrentada y esto lleva a un adulterio.
Ahora, la razón de ello es que el adúltero o la adúltera, siendo una sola carne con su esposa o esposo, quebranta ese vínculo sagrado al momento de unirse a otra carne, hermanos. El adulterio, hermanos, es algo atroz. Es algo verdaderamente terrible. Y quiero hablar un poco acerca de esto el día de hoy. ¿Por qué es tan pecaminoso el adulterio? ¿Por qué es tan grave el adulterio? Déjeme mencionarles 3 razones en primer lugar. En primera instancia, el adulterio es algo sumamente atroz porque es un pecado en contra del Dios Trino. Cuando un hombre o una mujer mancilla ese lecho, está pecando en primera instancia contra el Dios Trino. ¿Por qué? Peca contra el Padre porque está quebrantando el pacto que ambos habían hecho delante de su presencia. Sí, hermanos, porque aun cuando usted quizá no se haya casado en una iglesia cristiana, si usted ha hecho verdaderamente un pacto delante de Dios, aún delante de las autoridades civiles, esto significa que usted está casándose delante del Dios que nos ha creado a todos y a cada uno de nosotros, porque Él es quien ha puesto las autoridades civiles. Hace algún tiempo en otra iglesia local, un matrimonio que no son creyentes se acercaban para pedir si se podía hacer algún tipo de ceremonia. Ellos ya estaban casados civilmente, pero ella tenía la idea de que no estaba bien delante de Dios porque no se había llevado a cabo algún tipo de ceremonia. Ella tiene un contexto cristiano. Pero le hicimos entender a través de Romanos que realmente cuando nos casamos delante de las autoridades civiles y estas han sido puestas por Dios, estamos casándonos delante de Dios. Estamos haciendo un pacto el uno para con el otro delante de Dios. Y cuando el hombre o la mujer adultera está pecando contra el Señor porque está quebrantando ese pacto. El que adultera también peca contra el Hijo porque diciendo ser cristiano unimos nuestros miembros con los de una ramera. Este pecado también afrenta al Espíritu Santo porque aún contaminamos nuestro cuerpo, que es el templo y el lugar de la habitación de la tercera persona de la divinidad. Por eso es que es tan atroz el adulterio. Pecamos contra cada una de las personas de la Trinidad. El adulterio es atroz porque es un pecado contra nuestro prójimo. Pecamos contra la esposa o contra el esposo principalmente, pero pecamos además contra nuestros hijos y aún contra aquellos hijos que pudieran nacer de esa relación ilícita. Porque aquellos derechos que ellos pudieran tener por el mero hecho de nacer, realmente son quebrantados, son violentados por la naturaleza o las circunstancias en las que llegaron a este mundo, hermanos. Pecamos no solamente contra nuestros hijos, pero aún pecamos contra el círculo íntimo de amigos y de familiares también son afectados. Escuchaba recientemente el estudio de R.C. Sproul acerca del matrimonio, donde él explicaba cómo en una ocasión, en un asunto de consejería, en donde hubo adulterio, pidiéndole a la mujer que se apartara de la situación, que dejara al hombre que ella decía que no estaba afectando absolutamente a nadie. Y decía Sproul que se sorprendía aquella mujer cuando le mostró la lista de 28 personas con las que ya había platicado y que habían sido afectadas tanto directa como indirectamente a causa de esa circunstancia, a causa de esa situación. El adulterio es atroz. Y no solo eso, no solo pecamos contra el círculo familiar de amigos, familiares, pero pecamos contra nuestro pueblo, pecamos contra nuestra ciudad, pecamos contra la nación de la que formamos parte y aún pecamos contra la amada iglesia de Cristo. Es atroz, hermanos. Y en tercer lugar, es atroz porque pecamos contra nosotros mismos. Pecamos contra nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro nombre, contra nuestros propios bienes. Así de atroz es el adulterio, hermanos. Y no solo eso, el adulterio también es sumamente pecaminoso debido al fruto que éste produce. Piensa en esto, se pierde el afecto y la confianza de la esposa o del esposo.
Muchas veces se llega a lastimar tanto la relación que incluso se vuelve imposible toda esperanza de reconciliación. El marido adúltero también llega a gastar en su concubina lo que correspondería a su familia, o la mujer adúltera roba lo que pertenece a su familia, a su propio esposo. Este es el fruto que surge del adulterio. El adulterio provoca también incluso cuestiones de tropiezo en los corazones de la persona afectada, porque muchas de las veces, y esto lo hemos visto en ocasiones, tristemente, el esposo que está siendo afectado, la esposa que está siendo afectada, tiene pensamientos de odio en su corazón. Quiere la muerte para su esposo. Es arrastrado al pecado. Y creo que uno de los peores frutos, hermanos, es que el adulterio a menudo provoca la cauterización de la conciencia del adúltero. Y a menudo es arrastrado a más pecado y más pecado y más pecado. Tal es el fruto que produce el adulterio, hermanos. Por estas causas, el adulterio es algo aborrecible delante del Señor, hermanos. Y creo que es importante el día de hoy abordar este aspecto porque, hermanos, las Escrituras nos enseñan, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Tenemos que ser vigilantes, ser diligentes en cuanto a buscar mantener ese deber que es la castidad conyugal. Tenemos que ocuparnos constantemente de evitar que ese pecado pueda comenzar a entrar dentro de nuestros propios hogares, hermanos, dentro de nuestras propias vidas. El adulterio es algo absolutamente condenable en las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 21:8, por ejemplo, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hebreos 13:4 también nos dice, después de que habla del lecho sin mancilla, del matrimonio que es honroso, denuncia: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, ¿cómo podemos pelear contra el adulterio, hermanos? William Gouge aborda lo que él llama remedios contra el adulterio. Y quiero enfocarme en uno en particular en el que él se enfoca, pero voy a mencionar los otros. En primera instancia, creo que esto es algo que la mayoría deberíamos de saber, de discernir. Debemos ser vigilantes, hermanos, vigilantes con varios aspectos de nuestras vidas. Debemos ser vigilantes con nuestro corazón en primera instancia. Tenemos que mortificar toda clase de pensamiento impuro, lascivo, que muchas de las veces puede venir a nosotros. Varones, amados hermanos, estos aspectos son sumamente esenciales. Tenemos que aprender a pelear, a mortificar el pecado, ser vigilantes con respecto a nuestro corazón, ser vigilantes con respecto a nuestros ojos. Hermanas, hermanos, tenemos que aprender a ser vigilantes, a ser cautelosos con aquello que vemos, evitar toda clase de cosas que despierten en nosotros pensamientos inapropiados. En ocasiones jóvenes me han preguntado, me han pedido algún tipo de consejo sobre cómo pueden guardar sus ojos. Hay muchas formas prácticas, hermanos. Para empezar, evita toda clase de cosas en el internet, películas que tú sabes de antemano que pueden despertar pensamientos indignos en ti. Algunos hermanos me dicen, pero en la calle, hermano, ¿qué puedo hacer en la calle? Bueno, una de las cosas que creo que tenemos que entender es que si somos cristianos, tenemos que buscar ese dominio propio que la palabra de Dios dice que nos ha dado. Pero como ayudas, pues muchas veces les he aconsejado a los jóvenes, si tienes que viajar en transporte, lleva la Biblia leyendo, lleva un buen libro leyendo. Enfoca tu mirada en otra clase de cosas. Tenemos que ser vigilantes en todos estos aspectos porque es en esos pequeños deslices, hermanos, que se va cultivando paulatinamente en las semillas de lo que redunda en última instancia en adulterio.
Estos son esas pequeñas zorras como las que se mencionan en el Cantares, hermanos, que cuando las dejamos infiltrarse en nuestros viñedos, poco a poco van consumiendo y hay un punto o hay un momento en el que de pronto nos despertamos y todo está arruinado. Seamos vigilantes con cada uno de nuestros aspectos, seamos vigilantes con nuestros oídos. Tengamos cuidado con aquello que escuchamos. Seamos vigilantes con nuestra lengua, con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestros pies. Seamos vigilantes con nuestro vestido, hermanos, con nuestras ropas. Hermanas, sean vigilantes con su forma de vestir. En el libro de la Teología de la Familia hay un breve estudio respecto a la modestia cristiana. Y hay un apartado que me ha ayudado muchísimo. No recuerdo ahorita cuál es el autor, pero pueden buscarlo ustedes, hermanas. Y él establece una regla, la regla del demasiado. Demasiado poco o demasiado apretado, eso es lo que tienes que cuidar. Seamos vigilantes con esos aspectos, hermanos. Seamos vigilantes aún con el uso de nuestro tiempo. Cuando David cayó en adulterio, él estaba usando de una forma no adecuada a su tiempo, hermanos. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, hoy quiero enfocarme todavía un poco más en un aspecto más práctico para llevar a la conclusión el estudio del día de hoy. Porque además de ser vigilantes en cada una de estas áreas de nuestras vidas, hay un remedio en particular por el cual podemos y debemos pelear contra el adulterio. Y este remedio involucra tanto al esposo como a la esposa. El marido y su mujer deben encontrar mutuo deleite, mantener un amor puro y ferviente entre ellos. En 1 Corintios 7, regresando una vez más a nuestro texto, el versículo número 3, el apóstol Pablo habla acerca de este remedio, digámoslo así. Y él usa un eufemismo, que creo que incluso es bueno para poder hablar de eso el día de hoy. El marido, dice versículo 3, cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. Este remedio del que habla William Gouge es lo que el apóstol Pablo llama el deber conyugal. Y sé que todos los que somos esposos aquí entendemos de qué se trata ese texto. El deber conyugal, como lo llama Pablo, es uno de los actos propios y esenciales del matrimonio y es importante para la preservación de la castidad conyugal. De hecho, la King James lo menciona, como lo traduciríamos al español, un deber benevolente. Así lo llaman en la King James. En lugar de nuestra traducción deber conyugal, la King James dice, cumpla el deber benevolente. Benevolente porque debe ser realizado con buena voluntad y deleite, dice Gouge. Y es llamado un deber porque se considera una deuda que el esposo contrae hacia con la esposa y a su vez la esposa hacia con el esposo. Observe los versículos 4 y 5 del mismo capítulo. Dice allí, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El deber conyugal, hermanos, como lo llama Pablo en nuestra traducción, es algo importante dentro del matrimonio. Y me temo que muchas veces es algo descuidado dentro de los hogares. Déjeme cito esto con las palabras de Gouge, porque preferí que sea él y no yo. Tengo autoridad del apóstol, dice él, para prescribir este deber como remedio contra el adulterio. Pues para evitar la fornicación, aconseja a marido y mujer que se cumplan mutuamente el deber conyugal. Si se pregunta entonces, ¿cómo evitará el matrimonio que los hombres y las mujeres adulteren? Se puede responder, según las palabras del apóstol, que cumpliendo el deber conyugal. Además, insiste el apóstol en esto al declarar el problema que puede seguir a la negligencia de este deber, a saber, caer en la trampa de Satanás. Tenía lucha con respecto de cómo abordar este tema, hermanos, pero es que está en las Escrituras. Lo encontramos ahí.
Porque leo otras palabras de Gouch. Bien puede insistir en este deber, con ese fin, hablando de Pablo, porque ningún otro medio tiene una fuerza similar, dice Gouch. Algunos que por otra clase de medios se han esforzado en conquistar sus cuerpos y someter sus lascivias, han sentido, a pesar de todos estos esfuerzos, que la lascivia continúa hirviendo en ellos. Hermanos, el deber conyugal es algo que la Biblia marca como necesario, como indispensable para una sana comunión, para un sano crecimiento, para un sano desarrollo como hombres, como mujeres, como esposos, como esposas. Y es un remedio contra el adulterio, como lo llama Gouch. Es cierto que tenemos que ser vigilantes en todos los otros aspectos, pero la palabra del Señor nos dice y nos enseña que uno de los propósitos dentro del matrimonio es precisamente el deleite mutuo, hermanos. Como lo enseñó nuestro hermano Héctor en estudios anteriores, el matrimonio no solamente tiene el propósito de la procreación de hijos. Dios lo instituyó como ese pacto en el que ambos, esposo y esposa, somos llamados a encontrar deleite en el uno y en el otro, hermanos. Ahora, en este sentido, tenemos que evitar ciertos extremos. ¿A qué me refiero con extremos? Uno de los extremos, dice William Gouch, es la poca frecuencia de este deber mutuo, hermanos. Y el otro extremo es el exceso de la misma. Son cosas un tanto difíciles de abordar a veces, sí, pero creo que una vez más, insisto, es por causa del pensamiento modernista que tenemos arraigado, por causa de cómo entendemos estos aspectos de nuestra vida. Pero la Biblia los aborda con toda claridad, hermanos. De manera que tanto es malo un extremo como el otro, hermanos. Y es ahí donde tenemos que encontrar ese equilibrio. Es ahí donde tanto el esposo como la esposa tenemos que aprender que es necesario que cumplamos con el deber conyugal. ¿Cuánto es lo adecuado, hermanos? Platiquen con el hermano Héctor al final del estudio. ¿Tienen dudas o inquietudes? Acérquense al pastor. Pero lo cierto, hermanos, es que cada contexto tendrá sus particularidades y eso es algo que tenemos que entender. Pero tenemos que encontrar tenemos que buscar no ser encontrados en uno de esos dos extremos, hermanos. Porque de lo contrario, en primera instancia estamos faltando a este deber, hermanos. Este deber que es importante. Y en segunda instancia, estaremos constantemente siendo atacados con mayor facilidad por causa de las circunstancias de este mundo pecaminoso, hermanos. Y es que la palabra lo enseña. Cuando se abandona este deber, somos presa fácil de Satanás. Ahora, una vez más, tenemos que encontrar un equilibrio, porque ¿qué hay del caso en el que la esposa o el esposo se encuentra enfermo y por lo tanto indispuesto para asumir el deber conyugal? Bueno, ahí William Gouch hablaba acerca de la necesidad de buscar gracia delante de Dios, porque si Dios en su providencia ha permitido que se encuentre esa circunstancia en el matrimonio, entonces Él mismo dará la gracia para que el esposo o la esposa puedan estar con paz. Pero en el ideal, hermanos, o en lo normal, no debemos de pecar de esta manera, tanto con el esposo como con la esposa, al faltar a este deber. Yo me atrevo a llamarlo como una especie de pecado incluso, hermanos. Cuando el esposo rechaza o la esposa rechaza constantemente, hermanos, estamos faltando al deber que Dios mismo nos dice que tenemos para con nuestro esposo o con nuestra esposa. Pero oremos o preguntemos a los hermanos con respecto de la particularidad de nuestros casos. Le dije al hermano Héctor que no quería abordar particularidades. Gouch aborda bastantes particularidades. Yo no voy a entrar en eso aquí, hermanos, pero hay diferentes aspectos y circunstancias que tenemos que considerar en cada uno de los casos, hermanos.
El punto es que esto es algo sumamente importante dentro del matrimonio. Y este es el aspecto práctico que pudiéramos llevarnos el día de hoy a casa de este estudio. Hemos sido redargüidos por la parte teológica, la necesidad del vínculo matrimonial, de la castidad conyugal, pero seamos redargüidos en el aspecto práctico en cuanto a la necesidad, hermanos, de crecer en nuestro entendimiento de lo que Pablo el apóstol llama el deber conyugal. Ahora, quiero llevar esto a su conclusión. ¿Qué pasa cuando hay adulterio, hermanos? ¿Qué pasa si ya ha habido adulterio dentro de un hogar? Bueno, si el adúltero se encuentra endurecido, la Biblia dice que el cónyuge que ha sido afectado puede divorciarse, puede separarse. Pero ¿qué hay si la persona que ha adulterado se encuentra arrepentida? ¿Está la persona afectada obligada a perdonarle? Bueno, la ley del divorcio no obligaba a nadie a demandar la sentencia, sino que solo les daba la libertad de aplicar ese juicio si así lo consideraban. Porque, amados hermanos, y quiero terminar con esta aplicación muy práctica, porque aquí es donde vamos al Evangelio una vez más, hermanos. Hemos atendido casos o platicado con personas que se encuentran en una situación o una circunstancia de este tipo. ¿Qué hago? Es la pregunta. Bueno, si quieres glorificar a Dios, si Él está arrepentido, te animo a que busques el perdón en tu corazón. No estás obligada o no estás obligado. La palabra del Señor te dice que tú puedes apararte, pero realmente glorificaría a Dios si tú estás dispuesto a trabajar en el perdón. No sería fácil, eso es cierto. No será sencillo, pero esto es lo que traerá gloria a Dios, porque en última instancia esto es lo que refleja el carácter del Evangelio mismo, hermanos. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con aquella adúltera en Juan capítulo 8, en el versículo 11 le dice: ¿alguno te condena? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando ha habido casos de adulterio, hermanos, y la parte que ha pecado está verdaderamente arrepentida, lo que animamos normalmente es a que busques la gracia de Dios para poder perdonar a tu cónyuge que ha quebrantado ese pacto. ¿Por qué? Porque aunque ha quebrantado el pacto, aunque ha violentado atrozmente ese vínculo, la castidad dentro del matrimonio, Dios es poderoso para restaurar. Dios es poderoso para reedificar donde hay ruinas, hermanos. Dios se glorifica cuando un hogar que estaba al borde de la completa destrucción es vuelto a levantar. Porque esa obra solamente la puede hacer el Espíritu del Señor. Así que, en última instancia, cuando ha habido adulterio pero hay arrepentimiento, podemos ver cómo es que Dios en su gracia puede obrar en medio de esas vidas y traer realmente luz donde había solamente tinieblas. Esto es lo hermoso de nuestro Dios, hermanos. Esto es lo glorioso de nuestro Señor, que aún en medio de circunstancias trágicas, Él puede glorificarse. Pero no tenemos que llegar a ese punto, hermanos, para ver su gloria. Esforcémonos. Atendamos hoy a las Sagradas Escrituras y a los consejos que se nos han dado el día de hoy para poder realmente buscar, esforzarnos en ese deber mutuo que es el de mantener el vínculo conyugal y la castidad conyugal, hermanos.
Busquemos la gracia de Dios, hermanos, para que nuestros matrimonios puedan seguir siendo edificados para gloria y alabanza de su nombre. Y por medio de esa edificación, ustedes y yo seamos transformados cada vez más y más al carácter y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo a soportarnos los unos a los otros, pero amarnos los unos a los otros. Aprendiendo a sobrellevar las diferentes circunstancias de adversidad que muchas veces se presentarán, hermanos. Aprendamos a humillarnos el uno al otro, para que en todo y por todo Dios sea glorificado y nosotros podamos crecer para la alabanza de su nombre, hermanos. Estos son los deberes mutuos que preservan el matrimonio, hermanos, y que sientan el fundamento de otros deberes que se seguirán estudiando a fin de que podamos seguir creciendo en cuanto a nuestro entendimiento de este hermoso llamado que Dios nos ha dado, hermanos, de este precioso ministerio que es el matrimonio.